tiene todo a su favor. Bueno, yo creo que quizás el presidente no puede pasarse de contento. Esa declaración de ayer de otro aumento de salario es un poco complicada. Quizás era lo que los trabajadores querían escuchar ayer, porque los trabajadores insisten en que lo que se ha dispuesto como aumento de salario todavía está por debajo de los niveles de inflación. El presidente anunció él mismo en persona o gestionó, promovió y se logró un aumento de un 19%. La demanda mínima en ese momento que hacía el sector de los trabajadores era de un 30%. Finalmente se consiguió un 19% en dos partidas, una que se aplicó a partir del primero del mes de abril de 15% y un 4% más adelante en enero. Muchas empresas han tenido situaciones complicadas para cumplir con esto. Las empresas que entran en la categoría de un salario mínimo de 22,000 pesos han tenido que hacer malabares porque además no pueden fácilmente transferir ese costo en los bienes o servicios que elaboran, en la naturaleza de su esencia, de lo que hacen. Y comprometerse a eso de manera tan rápida cuando todavía no ha entrado en vigencia ni siquiera la otra parte del aumento que se consiguió, pienso que eso puede caer bien entre los trabajadores, que era el escenario del presidente ayer, pero no se acoge a la realidad del mercado. Eso pudiera generar una situación muy complicada que pudiera provocar el despido de una buena cantidad de los trabajadores. Eso hay que verlo de manera mucho más sopesada, con mucho más calma, entendiendo la situación de las empresas hoy, cómo operan, el costo de producción de las empresas, cómo se ha disparado. Es un elemento que tiene que ser importante en esa ecuación que debe manejar el gobierno o las instancias que tienen que ver con la evaluación del salario como parte, como componente importante del costo de producción al final. Pero por lo demás, muy bien acogido el presidente. Creo que ciertamente el presidente se ha ganado ese apoyo de los trabajadores y de los que representan a los trabajadores. Participó en otra actividad parecida el año pasado y en esta oportunidad fue la figura central en la celebración del Día de los Trabajadores. Hay retos importantes. Esto, por ejemplo, comparto con ustedes lo de lograr la modificación del Código Laboral. Lo de la cesantía es un elemento que tranca el juego. Ayer decía uno de los representantes de los trabajadores, de los más antiguos en la defensa de los derechos de los trabajadores, Gabriel del Río Doñé, que es el secretario general o presidente de la Confederación. Gabriel, aquel viejo... Pero se mantiene bien. Yo hacía tiempo... ¿Era Gabrielito, estaba aquí ayer? ¿El hijo? Sí. No, no era Gabriel. ¿Don Gabriel? Sí. ¿Todavía? El mismo. No se parecía, Gus, no se parecía. Para sorpresa mía. Y Estás fuerte. equivocado. Vino joven y en Chacabana se veía lozano y juvenil. ¿Don Gabriel? ¿Todavía que está ahí? Y mira, más actualizado Yo que cumplí nadie. 50 No es años, así, estaba ahí Dani. cuando yo era así. Dani, tú no lo viste muy Freddy, muy... No, yo contaba, sí. yo contaba la historia de que cuando Freddy me hacía la agenda en 1987, 86, para yo ir a cubrir los sindicatos, Gabriel era el secretario general de la CAS. Yo voy a cumplir 50 años y él estaba ahí cuando yo nací. Y entonces Gabriel sigue siendo el secretario general de la CAS. La joven. Pues ayer decía Gabriel que ya... Pepe Abreu son los que quedan. El Pepito que está. No. Bueno, él y Pepe Abreu, sí, así es. Está pa'l carajo. Pues mire, decía Gabriel del Río que ya hay un avance de un 87%, era la cifra que decía él, para la modificación del Código Laboral, pero que el tranque era la cesantía. Yo creo que un aporte importantísimo, comparto, repito con ustedes, del presidente y de la gestión de Abinader sería lograr la modificación del Código Laboral. El presidente, el gobierno, trabajadores y el sector privado son las tres patas de la mesa que deben acordar esto. El presidente tiene de entrada el poder político para empujar el asunto desde el Congreso. El presidente tiene el liderazgo y la fuerza en el Congreso para que esto se haga realidad. Los trabajadores tienen una representación importante porque, bueno, son ellos, los representantes de los trabajadores, los que están defendiendo aspectos o reivindicaciones o conquistas que están establecidas en el código y a las que ellos no quieren renunciar. Y la otra parte, que es la parte de los patronos, representados en la Confederación Patronal de la República Dominicana, quieren un esquema laboral donde
haya mucho mayor garantía. Todo el mundo sabe que aquí con ese código laboral se hacen trampas y hay un grupo de abogados, hay una especie de mafia. Hay oficinas de abogados que hacen una mafia y que se la ingenian hasta para quebrar empresas, inventándose demandas laborales y cualquier tipo de maniobra para sacarle dinero a las empresas. Y eso evidentemente que conspira contra la estabilidad de cualquier empresa. En algún momento eso tiene que lograrse. Creo que el presidente tiene el liderazgo hoy día como para empujarlo y tener éxito en eso. Bueno, así es. Mira, ayer, un poco vinculado a eso, ayer se dio a conocer un fallo que emitió el TC la pasada semana sobre una revocación de un absurdo que había fallado el Tribunal Superior Administrativo con relación a los fondos de pensiones. Ustedes recuerdan que en un punto el año pasado hubo una baja en las cotizaciones de los fondos. La gente que tenía 100 pesos vio que tenía 85. ¿Y qué pasó? Con los estados. Y las AFP explicaron que era un tema de cuando el peso se apreció con relación al dólar y que una parte de la cartera se encontraba en inversiones dolarizadas. Entonces, el reflejo, por ley, por reglamentos, en su estado de cuentas tiene que ser en pesos. Los montos son los mismos, la cartera está distribuida igual, en proporciones pesos y dólares, o digamos, la que estaba de antes, lo único que ya esos dólares valen menos pesos y cuando se traspasa a pesos, entonces en su estado, es un asunto contable, no real, aparece con un monto inferior en su valor. Eso provocó que Botello y un grupo de gente comenzaran a hablar sandeces, exacerbaron los ánimos de la gente, la AFP como siempre, en ese momento salieron a hablar, luego se callaron, pero quedó el tema ahí y un tribunal superior administrativo, una corte de esas administrativas, falló el absurdo de disponer que las AFP repusieran esos fondos, dando una muestra de incoherencia y de incapacidad enorme en el conocimiento básico de la contabilidad. O sea, no voy a hablar ni de finanzas, de contabilidad, otra de matemática, de aritmética. De los jueces o el juez o la jueza que fallaron eso. Caso que eso eventualmente fue al Constitucional, el Constitucional la pasada semana falló en la dirección correcta y anuló esa sentencia del TCA señalando que no había ninguna distracción ni ninguna disminución de los fondos, simplemente que era un tema, como he explicado ya, carácter contable. Pero ese tipo de cosas son las que deben poner en alerta a todo el que está involucrado en el tema de los fondos de pensiones y de la seguridad social. Y vuelvo, por eso te digo, hace esquina con esto que decía el presidente Abinader, la necesidad de reformar ese código. Sabemos en qué está fallando la seguridad social. Sabemos en qué funciona y en qué no. Y estamos a tiempo de corregir las cosas que no están funcionando del todo bien o funcionan mal, antes de que vengan el populismo loco y ya no haya jueces en el TC con los suficientes pantalones para fallar eso a favor. Y ven situaciones diferentes ya entonces. Y entonces se vaya para el carajo el sistema porque no actuamos y dejamos que el populismo corriera más de la cuenta. Entonces, es el tipo de cosas que yo la pasada semana lo observaba y le hacía la observación a las AFP sobre la necesidad que tienen de ser más consistentes en la transmisión de mensajes con relación a la función que ellas hacen y que su imagen frente a la población sea mejor, además de instruir a la gente sobre el manejo de sus fondos de pensiones. Pero también el Estado, el gobierno, debe ver que hay que hacer cosas, hay que tomar acciones antes de que locuras como las que se proponen en algunos escenarios alcancen otros espacios. Porque ahora se queda en lo cabeza loca de los Botellos y grupitos de cabeza caliente que no tienen demasiada incidencia en la decisión final de poder. Pero uno no sabe hasta qué punto este tipo de cosas puede correr, porque repito, a todo el mundo le gusta el dulce. Y usted comienza a hablar de que, ven acá, producto de $1 millón ahí, vamos a darte 200. Eso porque cuando usted retira y si te muerto no te lo va a gozar, pero vamos a buscarte 200 ahora. Eso gusta, ¿me entiendes? Eso gusta. Sí. Entonces, comienza a repetirse mucho, la gente no ve acción por ningún sitio, comienza entonces a ganar espacio, un discurso populista, y acabamos entonces en un desastre, como lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile. Ahora mismo. Yo tengo el temor de que eso pueda convertirse en un momento en un tema de campaña y que un candidato irresponsable lo asuma y esto termine mal.
Por eso yo he insistido mucho cuando hablamos de este asunto, que los gestores o los administradores de fondos o los que colocan esos fondos deberían ser un poco proactivos para hacerle conciencia a la población del peligro que eso puede significar. Yo siento como que ellos actúan, y lo dije la última vez que tocamos el tema, como si no estuviera pasando nada o como si nada le importara. La experiencia de Chile, yo citaba días atrás que hablaba con un consultor chileno que había venido a la República Dominicana traído por una institución financiera que tenía preocupación con el tema. Y me decía ese consultor que en la República Dominicana no están manejando de la manera más adecuada posible este asunto porque no han entendido la manera en que esto puede crecer y convertirse en inmanejable en un momento dado. Si aquí algún candidato irresponsable lo decidiera asumir, eso genera popularidad, eso puede prender y entonces pudiéramos generar una situación complicada al sistema financiero. Aquí hay una tesis de los que dirigen estos organismos de mantenerlo bajo sin que nada más cuando se hacen ruidos. A propósito, hace mucho que no oigo hablar el mentor y promotor de esto, que es el diputado Botello. Sin embargo, esa decisión del Tribunal Constitucional es un punto a favor de esto. Pero esto debe ser el camino, tal como plantean mis compañeros, para que de una vez y por todas, eso, en primer lugar, se ajuste. Miren, todos los fondos de pensión en cada cierto tiempo está programado hacer la revisión técnica, la revisión financiera, la actualización, la indexación, todos los términos financieros que usted quiera para actualizarlo, como marcha la economía, como está la inflación y como están los reajustes, porque eso es por las décadas, son los elementos que definen esto. Aquí no. Y eso se está convirtiendo en una bola que llegará un momento que pudiera ser, como ustedes señalan, carne de cultivo para las campañas. Y ustedes saben que eso aquí sería catastrófico por por el lugar donde están ubicados esos fondos y por lo que significaría para la estabilidad económica. Yo creo que llega el momento ya, esto va a cumplir 2 décadas, de que más de 2 décadas, que evidentemente se haga la revisión, se haga la verdadera promoción, campaña permanente, no un comercial que explique dónde están tus fondos, que tú te beneficias, y que haya apertura, porque todavía hay gente que ni siquiera sabe dónde tiene un dinero y cómo lo tiene, y están dispersos muchas aristas. Está justo el momento para hacer una revisión de eso. Bueno, miren, yo la verdad que hay cosas que no entiendo. Dice la ONE, oiga esta vaina.